7:48 cuando venimos con la primera llamada del día. El gobierno llegó este fin de semana a un acuerdo con Cabildo Abierto para que el partido liderado por Guido Manini Ríos vote la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, ese entendimiento, que aparecía como una preocupación en las últimas semanas, haber saldado esa diferencia le abrió a Presidencia otro flanco de negociación, esta vez con el Partido Colorado. Recordemos lo básico, el domingo el presidente Luis Lacalle Pou accedió a las dos exigencias más relevantes que había planteado Cabildo Abierto en torno al proyecto de ley. Por un lado, se desglosa el artículo que habilita a las AFAP a ampliar el espectro de inversión de sus fondos en el exterior. Por otro, para el cálculo de la tasa de reemplazo de las nuevas jubilaciones, se toma como base el promedio de los mejores 20 años de trabajo. Desde el Partido Colorado se reaccionó con sorpresa, se argumentó que estos cambios requieren rever las estimaciones sobre el impacto financiero de la reforma. Ayer, de hecho, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto aprobó a pedido de los colorados un nuevo cuarto intermedio o una prolongación del cuarto intermedio hasta el jueves. En ese plazo, los colorados van a definir si aceptan o no el entendimiento alcanzado con un Cabildo Abierto. Estamos con el diputado Conrado Rodríguez, del sector Ballistas, Partido Colorado, que se ha especializado en los últimos años en estos temas de seguridad social, justamente. Diputado Rodríguez, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto como siempre. ¿Tuvieron una reunión el domingo con el presidente de Lacalle Pou? Sí, personalmente tuve una reunión con el presidente, me convocó a Suárez, donde allí estuvimos intercambiando, el presidente me hizo un raconto de lo que ha sido la discusión de esta reforma desde su principio, que ya lleva casi 3 años, y sobre todo los últimos acontecimientos para que yo estuviera interiorizado, enterado, y ahí tuvimos algún intercambio. Yo lo que le transmití al presidente era que íbamos a tener seguramente una reunión de bancada, cosa que está convocada para el día de hoy, a las 14:30, donde allí el partido como tal iba a fijar una postura. Enseguida vamos a eso, pero le pregunto, teniendo en cuenta justamente el contacto, este diálogo del domingo con el doctor Lacalle Pou, ¿usted cree que esta negociación debió haberse conducido de otra manera? ¿Que el Partido Colorado debió estar presente en las conversaciones con Cabildo Abierto? Bueno, si vemos que el acuerdo al cual se había arribado en Torre Ejecutiva en octubre del año pasado fue justamente una reunión de los líderes de la coalición, todos en conjunto, con el presidente de la República, por supuesto, yo creo que sí, que hubiera sido bueno, si se iba a modificar cuestiones que tienen que hacer con las bases de esta reforma, que hubiera sido bueno, sí, una reunión nuevamente de todos los líderes de la coalición en el mismo lugar, para que pudieran intercambiar y que en todo caso pudieran sellar otro acuerdo o el cambio del acuerdo que se realizó en Torre Ejecutiva en octubre del año pasado. Se lo pregunto porque parece que el gobierno logra cerrar un flanco y al mismo tiempo se le abre otro, ¿no? Cierra con Cabildo Abierto, se le abre con los colorados. Yo creo que, Emiliano, lo que pasó fue que los días y las horas fueron apretando. Teníamos que tener todos una definición para este lunes, porque ahí se levantaba el cuarto intermedio para poder votar, y no había resolución final sobre las contrapropuestas de Cabildo. Yo entiendo que la situación fue quedándose sin tiempo, y por esa razón se dio de esta manera, se dio más bien de forma bilateral. Pero suele negociarse así en el gobierno, ¿no? El presidente de Lacalle Pou tiene esa forma de tratar con los líderes, con los sectores de la coalición. Bueno, yo creo que se utilizan las dos formas, ¿no? Porque a la prueba está, lo de octubre del año pasado fue de un largo proceso que se llevó adelante a través de una comisión de expertos integrada por todos los partidos políticos, incluyendo a Cabildo Abierto. Allí se hizo un diagnóstico, luego recomendaciones, luego una comisión redactora de la órbita de presidencia hizo un anteproyecto, y ese anteproyecto se lo dieron a los partidos políticos. Cabildo Abierto y el Partido Colorado hicieron propuestas de cambio, y una vez que fueron aceptadas
algunas de ellas, en ambos casos, se cerró allí la instancia y ahí el acuerdo fue sobre ese proyecto de ley. Y en el proyecto de ley estaban los mejores 25 años, y toda la discusión y todos los números de la reforma estaban basados justamente en utilizar la tasa de reemplazo de los mejores 25 años. Entonces, claro, ahora hay un cambio de escenario. Bueno, ¿y eso cómo lo tomó usted? ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Le sorprendió? Teniendo en cuenta que en los días previos, en las semanas previos, el gobierno se había plantado muy firme en decirle que no al planteo de Cabildo Abierto de bajar el periodo base para el cálculo para la tasa de reemplazo. El ministro Pablo Mieres había asegurado que un cambio de ese tipo afectaría la arquitectura del proyecto. ¿Entonces? En lo particular sí, me sorprendió, justamente por lo que habían dicho cada uno de los actores vinculados a la reforma. De hecho, nosotros habíamos conversado particularmente con varios de ellos, habíamos preguntado la posibilidad de poder bajar algún año. Se nos había dicho que esto era imposible por cómo estaba estructurada la reforma, y nosotros obviamente las modificaciones que realizamos sobre la reforma o las sugerencias de cambio que hicimos como partido estaban basadas en otros artículos, en otros capítulos que no tenían que ver con esto, porque justamente nos habían dicho que esto estaba cerrado y que no se podía modificar. Sí, incluso ustedes salieron a discutir este tema, salieron a sostener, a levantar los argumentos del Poder Ejecutivo. ¿Con esto del fin de semana quedaron en offside de algún modo? Bueno, no sé si la palabra es offside, pero lo que está claro es que nosotros veníamos hablando de manera pública sobre algo que ahora fue cambiado, o pretende ser cambiado, porque yo creo que todavía, al no existir la aquiescencia del Partido Colorado, todavía no hay acuerdo. Aquí son necesarios los votos de todos. Si el Partido Colorado no vota, no sale la reforma. Yo abro sí un camino de tratar de lograr un entendimiento entre los partidos, de lograr lo principal, que es la sustentabilidad del sistema, asegurarle a la gente que se va a seguir pagando de forma, siempre en tiempo y forma, las jubilaciones y pensiones, que van a haber mejores jubilaciones, porque el proyecto trae mejores jubilaciones para aquellos que están en los ingresos inferiores de los últimos deciles, y eso es muy importante, y para asegurar todo eso tiene que haber un entendimiento de los partidos, y tenemos que buscar la manera de poder lograr el entendimiento, pero bajo el supuesto de la sustentabilidad del sistema. Y esto es lo que nosotros estamos discutiendo en estas horas. No, 300 millones de dólares. No aclararon este punto en las reuniones de ayer, porque, por ejemplo, ustedes estuvieron con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, estuvieron con el director de Finanzas en el Ministerio de Economía y Finanzas, Fernando Blanco. ¿Allí no hubo datos que despejaran las dudas? Bueno, ayer se aportaron números. El número más importante es el de los 300 millones de dólares anuales. Que costaría pasar de los mejores 25 a los mejores 20. Y ojo que lo de los 25 también tiene una lógica, ¿no? Porque si tú diferís la edad, recordemos, el gobierno proponía, estaba en el texto, tomar los mejores 25 años de la historia laboral de las personas para calcular la tasa de reemplazo. Cabildo Abierto inicialmente proponía tomar 15, pero luego cedió y propuso considerar los mejores 20, que es lo que ahora el presidente aceptó en el fin de semana, ¿no? Sí, es así, y yo te decía, esto tiene una lógica también, porque si tú diferís la edad jubilatoria en 5 años, ¿no? La mínima, pasa de 60 a 65 años, en una historia laboral lineal, pongamos una persona que ingresa al mercado laboral a los 20 años y aporta y trabaja hasta los 65 de forma continua, bueno, tiene 45 años de aportaciones, y allí se están tomando los mejores 25. O sea, hay una correlación de la suba de los años que se utilizan para el cálculo jubilatorio con respecto a la edad mínima jubilatoria. O sea, que tiene una relación y un porqué. Pero más allá de esto, en cuanto a los números, sí, nos transmitieron números. El número más grueso es el de los 300 millones de dólares anuales. Después hay números que tienen que ver con la pequeña diferencia que puede haber en algunos deciles de ingresos,
como puede ser el de 6, 7 y 8, según nos informaron, donde podría haber una mejora jubilatoria, pero aunque es muy chica, ¿no? Es de entre el 2 y el 4%. Le propongo que vayamos por partes. Ayer temprano, aquí en Perspectiva, entrevistamos al doctor Rodolfo Saldain, principal redactor del proyecto, a propósito de la noticia, a propósito de los detalles que habían circulado ya del acuerdo entre Presidencia y Cabildo Abierto. Él subrayaba así que esta novedad, este cambio tiene costo, pero señalaba que comparado con no hacer nada, el cambio era aceptable, el cambio le daba sustentabilidad, mejoraba la sustentabilidad del sistema con respecto a la situación actual. Vamos a escucharlo. Cuando se plantearon los 15 mejores o los 15 finales, claramente eso no era aceptable. Se dijo de manera clara eso en su momento. En la actualidad, cuando Cabildo propone los 20 mejores años, es una flexibilización en su posición inicial, y entonces allí la pregunta a hacerse es, esta flexibilización, que no es el ideal, ¿verdad?, lo que se quería en los 25 mejores, ¿mejora la situación que tenemos hoy? ¿Vamos a tener con este cambio un sistema más sustentable comparando con no hacer nada, con mantener la situación actual? Y la respuesta claramente es que sí, ¿verdad?, la mejora. Y la mejora es lo siguiente. En BPS hoy se calcula la jubilación sobre el promedio de los últimos 10, que no puede superar los mejores 20 más un 5. Eso desaparece y se va necesariamente a los mejores 20. Ese sistema aplica también en bancaria y en caso de militar y policial, hoy el promedio es de los últimos 5 años. Por lo tanto, también esto implica una mejora de sustentabilidad en relación al régimen actual, que obviamente no es la misma que con 25 mejores, e implica también para los sectores que hoy no tienen los 20 mejores en su fórmula de cálculo, policial y militar, una convergencia, una aproximación hacia la fórmula de cálculo que aplica al resto de la población. Y pensamos que eso es un valor que hace a uno de los principios de la reforma, que es tender hacia un régimen con menores diferencias que el actual. ¿Qué dice a propósito de esta explicación del doctor Saldain? Bueno, primero que yo respeto mucho al doctor Rodolfo Saldain, con el cual tengo muy buena relación. Hemos intercambiado en los últimos días en las propuestas del Partido Colorado. La verdad, él se mostró bastante abierto a poder incorporarlas, y yo creo que eso es muy bueno. Ahora, en la explicación que da, claro, lo que pasa que el sistema actual tiene sus problemáticas que llevan a que el déficit se continúe incrementando y que el gasto en materia de seguridad social también se siga incrementando. Con la reforma del gobierno, o sea, lo que venía del proyecto de ley original, la baja en el gasto en materia de seguridad social al principio iba a ser menor. Pongámoslos en números. Actualmente se destina a la seguridad social 11 puntos del producto aproximadamente. Con la reforma se intentaba bajar a menos de 10 puntos, y con esta modificación se vuelve a subir a 10 o a un poco más. El tema es que eso es al principio, y también hay que ver si a esto luego, dentro de algunos pocos años, espero yo, no hay que agregar algunos otros costos y gastos, porque estamos hablando que el país necesita un sistema de cuidados, un verdadero sistema de cuidados, ¿no? No el que se aplicó en los últimos años, y que sería muy necesario justamente para las personas que están en las edades jubilatorias, sobre todo las que tienen mayores problemáticas de salud, donde va a haber un costo extra, donde el Estado va a tener un costo extra. Entonces yo no sería tan, contundente en decir, bueno, esto en todo caso sigue haciendo mejor, ¿no?, la reforma con respecto a la situación actual. Lo puede ser a corto plazo, puede no serlo a largo plazo. Y por eso la preocupación nuestra
de que no se desequilibre las cuentas. Vio que Saldain ponía el énfasis por el lado de que si sale la reforma, si con este cambio sale adelante la reforma, una de las mejoras está por el lado de la convergencia, ¿no? Sectores de trabajadores, por ejemplo, sí, policías, militares, para los cuales la base de cálculo son los mejores 5 años, ahora pasan a regirse por los 20 que el propio Cabildo Abierto ha propuesto, etcétera, ¿no? Y eso es saludable para la unificación, para la homogeneización, etcétera, ¿no? Sin duda no, a ver, en eso no hay dos lecturas, en eso estamos de acuerdo, que existe una convergencia de las reglas jubilatorias porque ha generado una cantidad de inequidades entre diferentes actividades, en eso estamos de acuerdo. Ahora, estamos hablando sobre la sustentabilidad, ¿no? Podemos hablar específicamente de artículos o capítulos del proyecto con los cuales estamos de acuerdo y con algunos que no estuvimos de acuerdo. Fue el Partido Colorado que pidió el desglose sobre los fondos complementarios y no lo hizo ahora en Cámara de Diputados, lo habíamos hecho ya en la devolución de los técnicos cuando se había hecho antes de hacerse el acuerdo en octubre del año pasado en Torre Ejecutiva. Entonces, cuando nosotros no estuvimos de acuerdo, porque entendíamos de que habían artículos o capítulos que no tenían que ver con esta reforma, como instrumentos como la hipoteca inversa, que no tenían que ver porque son instrumentos financieros, lo hicimos ver. Cuando entendemos de que hay artículos o capítulos que son buenos para el país y para la reforma, le dimos para adelante, como el suplemento solidario, que mejora ostensiblemente las jubilaciones en los menores tramos de ingreso. Entonces, obviamente, en las particularidades tenemos acuerdos y tuvimos desacuerdos. Lo que estamos hablando es cómo hacemos que el sistema sea sustentable. Y esta es la discusión que nosotros hoy en bancada nos vamos a dar a las 14:30. A ver, sigo, porque decíamos había que ir por partes. Por otro lado, Cabildo Abierto y el presidente acordaron desglosar del proyecto la disposición que habilitaba a las AFAPs a incrementar sus inversiones en el extranjero. Esta disposición podría ir a parar a la rendición de cuentas o a otro proyecto de ley aparte. Ese punto del entendimiento, ¿cómo lo ven? Te doy mi opinión personal, porque obviamente hoy veremos la opinión del partido. Yo no le encuentro sentido a esa propuesta, lo digo con total sinceridad. Cuando vino ANAFAP, la asociación de AFAP, a la Comisión Especial de Seguridad Social, ellos dijeron, pero miren que en la actualidad nosotros invertimos en el exterior. Eso causó la sorpresa de los diputados de Cabildo Abierto. Y lo explicaron. Desde el año 2013 tenemos una ley del gobierno del expresidente José Mujica que nos habilita a invertir en el exterior. Lo hacemos... Efectivamente, esa información es pública. ¿Usted dice que en Cabildo Abierto no conocían eso? Bueno, hubo sorpresa, por lo menos en sala hubo sorpresa, porque continuamente se habló de prohibir las inversiones de las AFAP en el exterior, no de prohibir lo que estaba establecido en el artículo 117 del proyecto de ley, sino que prohibir las inversiones de las AFAP en el exterior. En la actualidad, Emiliano, las AFAP tienen invertidas aproximadamente 2.000 millones de dólares en el exterior. Invierten en activos de los organismos multilaterales de crédito y en bonos del Tesoro de gobiernos extranjeros con alta nota crediticia, entre ellos el gobierno de los Estados Unidos. Esas inversiones, que se vienen dando hace ya 9 o casi 10 años, no han dado problemáticas, no han tenido problemáticas. Es más, han tenido mejor rentabilidad esas inversiones que las rentabilidades que han surgido de inversiones locales. Esto se ha hecho con un tope, con un límite. El límite lo establece la ley. No es que se ha invertido todo el dinero de las AFAP en el exterior. Ahí hay dos límites los artículos de la ley. Hablan del 15% sobre uno de los fondos de retiro y un 20% sobre otro de los subfondos de retiro. Pero acá lo central es, cuando se habla del interés nacional, el mayor interés nacional es que las cuentas de los trabajadores sean beneficiadas con una mejor rentabilidad, que los trabajadores se puedan jubilar con una mejor jubilación. Ese es el interés nacional. No pasa el interés nacional porque se invierta a nivel local o en el exterior. Yo dije hace unas horas, el Banco Central del Uruguay tiene reservas internacionales por 15.000 millones en el exterior.
15.000 millones de dólares. Yo no he escuchado a nadie, ni de Cabildo Abierto, ni a nadie decir que esto atenta contra el interés nacional o que atenta contra la soberanía nacional, cuando muy por el contrario lo que genera es credibilidad para el país, y esto lo han sostenido todos los gobiernos. Y tú recordarás al contador Astori en más de una oportunidad decir que no se podían tocar esas reservas porque justamente estaba la credibilidad del país. Entonces, poner este asunto en el interés nacional o en la soberanía nacional, yo creo que estamos errando en lo conceptual. Usted dice, eso, a ver, palabra más, palabra menos, lo que usted dice es que si se accede a este pedido de Cabildo Abierto, en definitiva lo que se le va a estar otorgando es la posibilidad de, no sé, de mostrar una bandera de defensa de los intereses nacionales de forma artificial, de hacerse de un triunfo, porque se va a postergar el tratamiento, a propósito de algo que no implica riesgos, etcétera. ¿Algo así está diciendo? Yo lo que estoy diciendo es que conceptualmente está mal establecida la discusión. Está bien, pero ahora resulta que este punto se acordó, en principio se acordó entre el presidente y Cabildo Abierto, y esto va a quedar desglosado. Eso es lo que se dispuso, ¿no? Para mí, Emiliano, lo principal es lograr que la gente tenga una mejor jubilación. Si nosotros nos amputamos un elemento que mejora las jubilaciones, yo personalmente no estoy de acuerdo. Si se pretende desglosar esto y mandarlo luego en la rendición de cuentas, bueno, veremos, lo decidiremos, hablaremos en bancada. Mi posición particular es que no tiene ningún sentido hacer esto cuando no ha tenido problemáticas, porque si me dijeran, si hizo una inversión de tanto en tal bono del tesoro de tal país y ese país no pagó, no obtuvieron ninguna rentabilidad o perdieron dinero, bueno, discutámoslo. Sí, obviamente, ahí tendremos que discutirlo, a ver si no hay que acotar más las inversiones, hay que darles más garantías, pero esto no ha pasado. Entonces, el mundo es un mundo global y los mercados financieros son mercados globales. Digo, no podemos pretender volver a la década del 60 o antes para encerrarnos en nuestra comarca y pensar que vamos a lograr rentabilidades a nivel local que no vamos a lograr. O sea, es muy importante dinamizar el aparato productivo del Uruguay, y esto lo hacen las AFAP, ¿ah? Pero tener también una diversificación que le permita a los trabajadores tener una mejor rentabilidad. Entendido lo que usted dice, pero la pregunta es, ¿el Partido Colorado va a rechazar este desglose? ¿Va a hacer caer uno de los puntos del acuerdo? En fin, eso queda para que lo veamos. Lo que te digo, Emiliano, no, porque quiero reiterarlo, es mi posición personal. Ajá. Yo hoy a la bancada voy a llevar mi posición y obviamente vamos a discutir. Si la bancada entiende de que está bien el desglose, se votará por el desglose. Pero mi posición personal es que no tiene ningún sentido votar el desglose. Una mínima pausa y enseguida completamos la entrevista. Estamos con el diputado Conrado Rodríguez, del sector Ballistas del Partido Colorado. Estamos conociendo de qué manera se planta ese partido en estas horas en la negociación por los cambios en el proyecto de reforma del sistema previsional. ¿Romina? Sí, diputado Rodríguez, a ver, ayer cuando entrevistábamos al doctor Rodolfo Saldain, él planteaba que, bueno, que el gobierno, el Partido Nacional, se había cedido a algunos planteos del Partido Colorado que no eran menores, ¿no? Y recordaba, por ejemplo, lo que tiene que ver con la distribución de los aportes. Recordemos, hoy en día tenemos 7,5% va para ahorro individual y 7,5% para el régimen de reparto. En el planteo original del proyecto se planteaba que 8% fuera para el BPS y 7% para ahorro, y ustedes, el Partido Colorado, había pedido que fuera finalmente 10% de esos de los aportes jubilatorios fueran para el BPS y 5% para los fondos que administran las AFAPs. Él decía, bueno, ese es un cambio muy fuerte, es parte de la negociación política, así como ahora dimos esta negociación política y cedimos a este planteo de Cabildo Abierto. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, primero que la propuesta del Partido Colorado tenía que ver con cálculos que habían realizado nuestros técnicos, que luego el gobierno nos dio la razón, y que tenían que ver que si se distribuía de la manera como estaba en el anteproyecto, que era 8 y 7, 8 para BPS y 7 para las AFAP, estamos hablando de los 15 puntos que aportan los trabajadores, si se daba esa ecuación, en los tramos medios de ingresos iba a haber dificultades. Estos uruguayos podrían tener una menor jubilación a la que tenían en la actualidad.
esos fueron los cálculos que mostró el Partido Colorado, y que por lo tanto entendió de que con una distribución distinta, 10% para BPS y 5% para la FAP, se aseguraba una mejor jubilación por el pilar de reparto. Este es el que maneja el BPS. Esto fue chequeado por el gobierno y le terminaron dando la razón al partido. Por lo tanto, la propuesta que se hizo no fue una concesión, digamos, fue la aceptación de cálculos y de una posición que tenía su razón de ser. Y la razón central era que la clase media, básicamente, no perdiera haber jubilatorio. Esa fue nuestra preocupación. En aquel momento, en el mismo momento que sucedió esto, Cabildo también hizo su propuesta. Ustedes recordarán, el anteproyecto hablaba de que la modificación de la edad jubilatoria empezaba desde el año 67, o sea, de aquellos nacidos en 1967, y después empezaba a sumar un año concomitantemente, digamos, hasta, no recuerdo si era hasta el año 73. Cabildo pidió que eso se sacara y que pasáramos directamente al año 73 para pasar a una causal jubilatoria de 63 años, para subirlo a 64 en el 74 y 65 en el año, los nacidos en el 75. O sea, en aquel momento también se dieron concesiones, entre comillas, digamos, a los otros partidos políticos. Pero una vez que se selló el acuerdo, porque se selló el acuerdo el 17 de octubre en Torre Ejecutiva, lo que nosotros vemos ahora es que se volvió a abrir el proyecto, y no con una reunión nuevamente de los líderes de la coalición con el presidente de la República. Por eso nosotros nos sentimos, obviamente, en la obligación primero de estudiar las contrapropuestas de Cabildo, a ver si tienen viabilidad financiera, y por supuesto también nos sentimos liberados de también poder hacer alguna otra propuesta. Bueno, ahí está un concepto que usted acaba de manejar y que ayer también manejó Adrián Peña en su condición de coordinador del sector Ciudadanos. Dijo, nosotros entendemos que esto, que estaba cerrado definitivamente, ahora se reabrió. Nosotros creímos que esto estaba cerrado definitivamente. Claramente no lo estaba, porque se han incorporado nuevas propuestas, y en ese marco nos creemos también con la legitimidad y el derecho de poder proponer alguna cosa más desde nuestro sector Ciudadanos, que tiene la llave para esta reforma en la medida que tiene los 8 votos necesarios para que la reforma tenga aprobación. ¿Ustedes están en esa tesitura? Por un lado, discutir los puntos acordados entre Cabildo Abierto y el presidente, pero además eventualmente realizar nuevos planteos. Esto, Emiliano, va a estar arriba de la mesa hoy en la reunión de la bancada. Yo conversé particularmente con el senador Peña, como lo hice con el senador Coutinho, y lo he hecho con casi todos o varios de los legisladores del partido, de cuál era la situación que teníamos arriba de la mesa. Esto se va a plantear hoy y veremos si hay alguna nueva propuesta, o si solamente nos limitamos a contestar sobre las contrapropuestas de Cabildo. Yo lo que quiero dejar bien en claro, el Partido Colorado ha hecho aportes que han sido muy positivos, y esto ha sido reconocido por el Poder Ejecutivo. Nosotros sí, lo que tuvimos mucho cuidado es en no mover ninguna de las patas de la mesa. O sea, lo que intentamos es mejorar el acceso de jubilaciones y pensiones por parte de varios colectivos, con modificaciones en artículos, y otras cuestiones como tienen que ver con la caja notarial, que pedimos que se abriera un periodo de ventana de 5 años para poder estudiar la situación económico-financiera de la caja y luego tomar una decisión dentro de 5 años. Hicimos aportes relevantes. Ahora, hicimos aportes sabiendo de que habían determinados pilares que nosotros no podíamos mover, porque si no el partido hubiera hecho también otros aportes. Entonces, ahora como hay un cambio de escenario, bueno, vamos a ver si no tenemos que hacer también alguna modificación que teníamos planificada y que no la propusimos porque entendíamos que modificaba una de las patas de la mesa. Diputado Rodríguez, Cabildo Abierto, algunos dirigentes de Cabildo Abierto señalaban ayer que veían una contradicción en el planteo del Partido Colorado, que en su momento, días atrás, el propio Julio María Sanguinetti había dicho, bueno, se está agotando la paciencia, se agotó la paciencia, es momento de votar, ¿no? De pasar el limpio de esto y superar esta etapa. ¿No hay en cierta medida
cierta contradicción teniendo en cuenta esto que usted está planteando, y no hay en el fondo, bueno, no están primando los intereses político-partidarios de decir, bueno, ¿quién termina ganando y pudiendo mostrar más y teniendo mayor rédito políticamente? Sí, podría plantearse en otros términos un poco más crudos. ¿El Partido Colorado no está haciendo la de Cabildo Abierto ahora? No, porque nosotros tenemos claro algo. Nosotros desde el primer momento dijimos que íbamos a votar la reforma. No estuvimos modificando nuestra postura, que si no nos llevaban esto, no nos llevaban a lo otro, no votábamos. No. La situación es bien distinta y el posicionamiento del Partido Colorado siempre ha sido distinto y es parte de la esencia de nuestro partido. El planteo que ahora hacen algunos actores de Cabildo es bastante pícaro, ¿no? Es de picardía. Está claro, el expresidente Sanguinetti cuando dijo que se estaba agotando la paciencia era porque nosotros veníamos discutiendo una y otra vez sobre los mismos asuntos y una y otra vez se había dicho que no, porque sobre estas contrapropuestas de Cabildo se había dicho una y otra vez que no. Desde el principio de la discusión de la comisión especial, en los primeros días de febrero, se les había dicho que no, y esto fue continuo. Entonces, claro, hay un momento en el cual se tiene que votar. Ahora hay una situación totalmente distinta. Ahora se cambió la estructuración del proyecto y se hizo, o se pretende hacerlo, porque yo creo que todavía no se hizo, se pretende hacerlo sin, digamos, la quiesencia de los otros partidos de la coalición. Esto es una coalición que tiene que funcionar en conjunto. Así como se selló un acuerdo en conjunto, se tiene que sellar un nuevo acuerdo en conjunto. Esa es la posición de nuestro partido. Diputado Conrado Rodríguez, del sector Ballistas del Partido Colorado, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.